Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la primera carta del apóstol Juan y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 2 el párrafo número 1. La escritura nos dice así: Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Con una actitud del todo protectora y evidentemente paternal, Juan, avanzado ya en años, se dirige a todo creyente con estas palabras: hijitos míos. Juan, conocedor de las diferentes etapas que conforman la vida del creyente, habla al cuerpo de Cristo considerando todo el camino que queda por delante a todo creyente, sin importar cuánto del camino ya hayamos avanzado. Y nos llama mis queridos pequeños, con la ternura con la que un padre se dirige a sus hijitos. Les escribo estas cosas para que no pequen. Ya comentamos que toda persona en Cristo ha sido librada por Jesús de la naturaleza de pecado heredada de Adán. De modo que cuando el cristiano llega a pecar, ya no lo hace por tener otra opción, por no tener otra opción, como quienes no conocen al Señor. Simplemente pecan porque eso es lo suyo. Mienten, roban, matan, viven atrapados y atrapadas en excesos y perversidades, sino por debilidad de su carácter que está en proceso de fortalecimiento y madurez espiritual, situación que de ninguna manera les justifica. En el capítulo anterior, en el verso 8 y 9, Juan establece que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero también queda claro que hay perdón para quienes se arrepienten y lo confiesan delante del Señor. Aquí vale la pena hacer un breve señalamiento. La confesión de pecados no es un acto religioso. Cuando pecamos es a Dios a quien ofendemos y es delante de Él, no de una persona, que debemos confesarlo. Ahora bien, si nuestro pecado es contra el bien o la integridad de otra persona, es nuestra obligación pedir perdón al agredido por nuestras acciones o nuestras palabras y resarcir el daño causado dentro de lo que sea posible. La ley era determinante al respecto, pero como creyentes en Cristo no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y eso nos compromete aún más. Santiago escribió esto en su carta en el capítulo 5, verso 16. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Así como Dios hace con nosotros, sus hijos e hijas, todo padre responsable y en su sano juicio desea evitar a sus hijos toda forma de mal y les previene de la maldad que impera en el mundo para que no sean arrastrados por esas corrientes y costumbres, idealmente comenzando con su propio ejemplo. Tal y como lo señala el Señor: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Pero como también ya recordamos en alguna ocasión, Dios determinó que no pagará el Padre por el pecado de su Hijo, ni el Hijo por el pecado de su Padre, sino que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Entonces, la advertencia de Juan es contundente. Les escribo esto para que no pequen. Y para eso es que nosotros estamos comprometidos con la difusión de toda esta riqueza de las Escrituras a través de esta serie de comentarios que diariamente hacemos llegar a quienes nos autorizan a hacerlo. Ese es el objetivo de la Iglesia de los discípulos, que no pequemos. Desde que se hizo famosa la frase "pare de sufrir", en nuestro corazón esta está la difusión de otra: pare de pecar. Debemos recordar que pecar es errar al objetivo.
Si el objetivo establecido por Dios para nuestra vida es que seamos santos, el pecado nos impide lograrlo. ¿Qué tanto es tantito? Así dice un refrán popular para señalar que la medida de las cosas cada quien la puede ver de manera muy diferente. Recordemos aquel anuncio publicitario que presentaba un vaso con agua hasta la mitad y señalaba que para algunos era un vaso medio vacío y para otros un vaso medio lleno, y concluía con la frase cuestión de enfoque. Pero da la casualidad que con Dios no podemos pensar así. El pecado es toda transgresión que hagamos de sus mandatos, y no hay pecado chiquito y pecado grandote. Si la desobediencia de Adán le significó ser echado del jardín del Edén y contaminar a todo el género humano con el pecado y su más funesta consecuencia, que es la muerte, nosotros deberíamos reflexionar al respecto, porque todo pecado cometido trae consecuencias y no son buenas. Juan añade una declaración que es un bálsamo de vida para quienes luego de su pecado viven atormentados por la culpa. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre, lo dice Pablo a Timoteo. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, el Espíritu Santo nos enseña que su ministerio sacerdotal, que es para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús intercede por nosotros delante del Padre, nadie más. En la propia carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 15, leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Como abogado, Jesús nos defiende en tanto nos hayamos arrepentido de nuestro pecado. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.